Doctora Claudia León es cirujana general de la Universidad Industrial de Santander, gastroenteróloga de la Universidad de Caldas, máster en hepatología de la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá, quien nos acompaña con la conferencia Retos en sangrado digestivo variceal. No solamente es ligadura endoscópica. Doctora Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Buenos días para todos, doctor Carlos, muchísimas gracias por la invitación y a todos los presentes por acompañarnos. En esta oportunidad me correspondió hablar de retos en sangrado digestivo variceal, no solo es ligadura endoscópica. Si nos atenemos a lo que sería el diagnóstico endoscópico del sangrado digestivo variceal, pues lo definimos por la presencia durante la endoscopia de sangrado originado en una varice o el hallazgo de fibrina o coágulo adherido a la pared variceal, pero también es muy importante tener en cuenta que en pacientes con sangrado digestivo alto en quienes se sospecha que puede haber un origen variceal, el hallazgo de sangrado en el estómago sin ninguna otra evidencia en la misma del origen del sangrado, podemos atribuir que ese sangrado fue por sangrado digestivo variceal. Bueno, las varices se forman aproximadamente en un 5 a un 15% en los pacientes por año en pacientes cirróticos. 85% serán esofágicas, aproximadamente un 20% van a ser gástricas, un tercio de los pacientes con sangrado digestivo variceal van a desarrollar sangrado, es la causa más frecuente de sangrado digestivo en pacientes con cirrosis y es la segunda causa más frecuente de descompensación y de las principales causas de muerte en pacientes cirróticos. Algunas definiciones para tener en cuenta y una de ellas es el sangrado variceal agudo es el que se asume que es desde que el paciente llega al centro hospitalario y que cursa hasta dentro de las primeras 120 horas. El sangrado clínicamente significativo es aquel que requiere transfusión de 2 o más unidades de sangre dentro de las primeras 24 horas junto con una presión sistólica menos de 100 milímetros de mercurio o un cambio postural sistólico más de 20 milímetros de mercurio y o una frecuencia cardíaca de reposo más de 100 milímetros al ingreso. Falla terapéutica es definida como la ausencia de control del sangrado dentro de las primeras 120 horas del ingreso y definido por una hematemesis fresca o más de 100 mililitros en un aspirado nasogástrico después de 2 horas de haber instaurado un tratamiento endoscópico o farmacológico, shock hipovolémico o la caída de mayor o igual a 3 gramos de hemoglobina dentro de un periodo de 24 horas. El resangrado temprano se define el que se presenta después de 120 horas hasta las primeras 6 semanas y después el tardío, que es el que se presenta después de 6 semanas. La historia natural del sangrado variceal es el sangrado se dará espontáneamente en un 50% de los pacientes, pero de estos el 30% va a resangrar de manera temprana y el 70% lo hará de manera tardía. La mortalidad a 6 semanas, más o menos un 10 a un 20%. ¿Cuáles son los factores de riesgo del sangrado variceal? Entonces, importante el tamaño de las varices, entonces más probabilidad de que sangre una varice grande o mediana. Va a depender también de la severidad de la enfermedad hepática y también de la presencia de signos rojos o adelgazamiento de la pared de la varice para pensar en que hay más probabilidad de sangrado. Los factores de riesgo temprano, hay múltiples factores, pero los que están resaltados en negrilla son los factores que más se mencionan en las guías. Sangrado al momento de la endoscopia, varices grandes medianas, varices gástricas, un gradiente de presión venosa hepática mayor de 20 milímetros de mercurio, signos rojos o coágulos adheridos a la pared de la varice. Factores asociados al resangrado tardío, la falla hepática severa, ascitis, carcinoma hepático, alcoholismo activo y puntos rojos sobre las varices. ¿Cuáles son los principios del manejo agudo cuando estamos hablando de un paciente que se presenta al servicio de urgencias por una hemorragia superior, en un paciente cirrótico con sospecha y probabilidad de que sea originado de varices esofágicas o de varices, porque pues no solo vamos a hablar de las esofágicas, sino también de gástricas. Entonces, los principios de manejo
Pues está, primero que todo, la estabilidad hemodinámica del paciente. Aquí la idea es mantener y restaurar la estabilidad hemodinámica del paciente, mantener y restaurar una oxigenación adecuada, la realización de la profilaxis antibiótica, el control del sangrado. Entonces aquí tenemos la terapia farmacológica y la terapia endoscópica. Esta última se debe realizar dentro de las primeras 12 horas del ingreso del paciente. Importante en estos pacientes poder realizar una angiotat o una angiografía por tomografía para poder determinar si hay trombosis esplácnica, si hay un carcinoma, y hacer el mapeo de las colaterales para poder planear el tratamiento. Ahora, en su defecto, si no se tiene la disponibilidad de realizar estas imágenes, pues al menos un ecodoppler que nos pueda permitir descartar la probabilidad de trombosis venosa portal. Importante, obviamente, dentro del manejo, prevenir las complicaciones. El manejo de estos pacientes debe ser un manejo multidisciplinar, con intensivista, hepatólogo, gastroenterólogo. Medidas adicionales en estos pacientes: la infusión de eritromicina intravenosa 250 miligramos 30 minutos a 2 horas antes de la endoscopia, en pacientes en quienes no está contraindicada la colocación. La lacturosa oral o en enemas para prevenir encefalopatía hepática. Los inhibidores de bomba de protones se deben suspender si se habían iniciado una vez que se haya realizado el procedimiento endoscópico y se haya definido la causa varicial. Estos pacientes son pacientes cuyo estado nutricional es deficiente, y pues en ellos se recomienda poder iniciar la nutrición oral tan pronto como sea posible después del procedimiento endoscópico. Y entrando en lo que sería la estabilización hemodinámica de estos pacientes, la idea es que estos pacientes puedan ser manejados en UCI o en UCIN, poder garantizar accesos venosos que sean eficientes, 2 catéteres 16G o catéter venoso central, depende de la condición del paciente. En cuanto a la transfusión de glóbulos rojos, acá la idea es tener una estrategia restrictiva, transfundir por debajo de 7 con metas entre 7 y 9, y en pacientes en que tienen comorbilidades cardiovasculares, enfermedad cardiovascular aguda o crónica, sí tener una estrategia de transfusión más liberal, transfusión con menos de 8 gramos por decilitro de hemoglobina con metas entre 8 y 9. En estos pacientes es importantísimo evitar la sobrecarga de volumen porque vamos a hacer un efecto negativo, porque estaríamos aumentando la hipertensión portal. En cuanto a la transfusión de plasma, las guías no recomiendan la transfusión de plasma en estos pacientes. En estos pacientes hay que recordar que el tema no es una coagulopatía. En estos casos el tema es más bien el aumento de la presión portal que lleva al sangrado, entonces no tiene indicación de colocar plasma en estos pacientes, más bien sería contraproducente porque debería aumentar el flujo portal y nos empeoraría la hipertensión portal. Plaquetas ni fibrinógeno tampoco está recomendado en las guías. Los niveles de plaqueta ni el complemento de fibrinógeno, los niveles de fibrinógeno tienen que ver aquí con que se pueda alcanzar la hemostasia o que tengan tampoco un efecto a nivel del resangrado, entonces no está recomendado este tipo de transfusión o de colocación. Tampoco, tampoco factor recombinante ni tampoco tranexámico. Los anticoagulantes y antiagregantes sí se recomienda suspenderlos y pues reiniciarlos de acuerdo al riesgo-beneficio de cada paciente. En cuanto a la oxigenación, iniciar con cánula nasal. Estos pacientes pueden llegar a requerir intubación endotraqueal, los que están con hematemesis, con alteración de su estado mental o con inestabilidad hemodinámica. Igualmente la idea es poder extubar a estos pacientes lo más pronto posible, pues con la idea de prevenir infecciones pulmonares. Bueno, este trabajo es profilaxis antibiótica para pacientes cirróticos con sangrado gastrointestinal superior. Es un metaanálisis que revisa 12 ensayos con 1.241 pacientes. Y aquí lo que quedó muy chiquitico, pero la idea de mostrarles este trabajo es que ellos demuestran, en estos metaanálisis revisan la colocación de antibiótico comparado con placebo o con no intervención, y lo que determinan es el efecto positivo
de los antibióticos para prevenir las infecciones en estos pacientes, además que evita el resangrado y también disminuye el riesgo de mortalidad. Ellos utilizaron cualquier antibiótico, no hubo una preferencia. Y que compara norfloxacina con ceftriaxona, donde establecen que la ceftriaxona da 1 gramo IV por día durante 7 días y versus la norfloxacina 400 miligramos vía oral cada 12 horas. Ellos hacen la colocación de esos antibióticos o administración durante 7 días y revisan en los primeros 10 días la probabilidad de infección y ellos determinan que la norfloxacina mantiene a los pacientes con una menor probabilidad de infección probada o confirmada. Entonces, esta es otro beneficio. La profilaxis antibiótica en las diferentes guías lo recomiendan con ceftriaxona 1 gramo IV día por 7 días. Pacientes que logran la salida antes de los 7 días, pues se puede hacer una transición a ciprofloxacina 500 cada 12 hasta completar los 7 días de tratamiento. La elección de los antibióticos realmente también debe ser de acuerdo o en concordancia con patrones de resistencia local, con políticas antimicrobianas, de acuerdo a alergias de los pacientes, teniendo en cuenta también si son pacientes que han tenido infecciones previas, qué antibióticos han utilizado, si se han utilizado quinolonas y también el uso de las quinolonas para la profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea. En cuanto a la terapia farmacológica, pues los medicamentos vasoactivos que se han utilizado, la vasopresina, octreótido y sus análogos, estos medicamentos lo que hacen es disminuir el flujo sanguíneo portal, van a mejorar la hemostasia y van a disminuir la mortalidad. La terlipresina específicamente pues es un análogo sintético de la vasopresina, tiene una liberación lenta y sostenida. Soflavel en Estados Unidos para el manejo de sangrado variceal, la usan allí, es para el manejo de síndrome patorrenal y aquí. La dosis de 2 miligramos IV cada 12 horas inicialmente hasta que se logra el control del sangrado y después 1 miligramo IV cada 4 horas por un tiempo de 2 a 5 días. Los efectos adversos de la terlipresina, la hiponatremia, la injuria isquémica, entonces ahí pues podemos tener infarto del miocardio, necrosis de piel, isquemia intestinal, sobrecarga de volumen y edema pulmonar. La somatostatina inhibe la liberación de hormonas vasodilatadoras, específicamente glucagón, que va a llevar a vasoconstricción esplácnica y a disminución del flujo portal. Pero este efecto es muy corto de duración de la somatostatina y tal vez el efecto más importante de ella es la activación de los receptores de somatostatina que van a disminuir el incremento de rebote de la presión portal cuando la sangre entra al tracto gastrointestinal o cuando se está corrigiendo la volemia. Vida media corta, el bolo inicial de 250 microgramos seguido por infusión continua de 200 microgramos hora, también por una duración de 2 a 5 días. El octreotide, análogo de la somatostatina, el bolo inicial en estos casos es 50 microgramos IV, seguido por infusión continua de 50 miligramos IV hora, duración 2 a 5 días. Se logra una hemostasia inicial de 63 al 100%, sola o combinada con terapia endoscópica. Tasas de resangrado con el octreótido del 9 al 31%. Este trabajo compara los diferentes agentes vasoactivos en el manejo del sangrado agudo variceal, es una revisión sistemática y metaanálisis. Son 21 ensayos controlados aleatorizados con 2.431 pacientes. Concluye que terlipresina, vasopresina, octreotide y somatostatina tienen una eficacia similar en el control de sangrado, en las tasas de resangrado, en la mortalidad, pero ahí se encuentra que hay más efectos adversos en lo que es la terlipresina, vasopresina comparada con el octreotide y somatostatina. ¿Cómo clasificamos las varices esofágicas? Según la clasificación de Baveno, pequeñas y grandes, chicas las que se desaparecen con la insuflación, las grandes no desaparecen con la insuflación. Menos de 5 milímetros las chicas, las grandes más de 5 milímetros. Las de grado 2 desaparecen, ocupan menos de 1/3 de la luz y las grado 3 ocupan más de 1/3 de la luz del esófago. Esta es una
imagen que quise traer para observar lo que es el compromiso venoso o el venograma de las varices. Y acá es importante encontrar que las varices, eso es para las varices gástricas, pero bueno, que las varices gástricas, las que son las varices GOP1, que son las gastroesofágicas, las que se extienden desde la luz desde el esófago por la curvatura menor, están alimentadas por la vena gástrica izquierda y drenan por la ácigos hacia la vena cava superior. Las gástricas gastrofúndicas, que son las GOP2 o IgB1, están alimentadas por gástrica izquierda, que no está representada por una por gástricas cortas y la vena gástrica posterior. Las varices rectales están alimentadas por la vena rectal superior y drenan a través de la rectal media y de la rectal inferior. Las varices duodenales están alimentadas por varices pancreatoduodenales superior e inferior y drenan a través de una gonadal o de la renal izquierda. Bueno, hablando del tratamiento endoscópico de las varices esofágicas, el tratamiento más utilizado, los tratamientos más utilizados son la ligadura endoscópica o la escleroterapia. Tienen una utilidad similar para las varices gastroesofágicas, se puede utilizar también para las cardiofúndicas, cualquiera de las dos. Más complicaciones con la esclerosis, y la complicación más importante y más temida de la esclerosis es tal vez la perforación y la mediastinitis. El éxito, la eficacia en ambas es de un 70 a un 100% y una falla de un 10 a un 20%. ¿Qué pasa si falla la terapia endoscópica? Entonces, si falla la terapia endoscópica, pues hay varias alternativas. O sea, uno sería intentar una terapia diferente a la que ya apliqué. O sea, si utilicé bandas, pues voy a utilizar escleroterapia y al revés, esa es una alternativa. La otra alternativa depende también de la estabilidad del paciente o del sangrado, pues es utilizar unas medidas temporales o terapia puente para poder hacer después un manejo definitivo. Y dentro de estas medidas temporales pues están los ya muy conocidos y escuchados, el balón de Sestaken-Blaymore, la sonda de Minnesota, Linton-Nichols. Está, digamos, nuevamente, como un nuevo concepto más reciente, la utilización de los stents metálicos autoexpandibles para poder hacer un sangrado temporal, un control del sangrado temporal mientras se pasa a un manejo definitivo. Está también el polvo hemostático. Todos y en las diferentes guías dicen se pueden utilizar como terapia puente, ninguno como un manejo definitivo. Y ya vienen las otras herramientas de manejo, en el caso de las varices esofágicas, que son los TIPS, que ya son una estrategia utilizada pues en radiología intervencionista. Pues yo creo que ya todos sabemos cuál es la técnica. Aquí el objetivo pues no es en este momento hablar de la técnica del procedimiento. Tiene una tasa de éxito del 90 al 100%, con una mortalidad a 30 días o 6 semanas del 10 al 75%. Este funciona como un chumportocava quirúrgico lateral, exactamente igual. No, tiene una ventaja, no requiere anestesia general y pues se realiza por radiología intervencionista. Los TIPS pueden ser utilizados de diferente manera o en diferentes momentos. Entonces el TIPS puede ser de rescate cuando el paciente no responde a la terapia endoscópica ni farmacológica y pues se amerita por la condición del paciente tal vez utilizar una terapia puente y utilizar el TIP. El de salvamento cuando ha habido respuesta al tratamiento, pero después de 5 días el paciente vuelve a sangrar. Y el preemptive TIPS, que es el TIPS que se coloca en pacientes con algunas condiciones que tienen un alto chance de sangrado, que son los pacientes con Child-Pugh C,
menos de 14, un B más de 7, pero con sangrado activo al momento de la endoscopia, o un gradiente de presión venosa hepática mayor de 20 milímetros de mercurio al momento del ingreso. Ese es un trabajo que ya de pronto lo hemos visto todos en alguna charla, que es un trabajo del doctor García Pagán, donde utilizaron el PRENTIP comparado con manejo con terapia farmacológica y ligadura. Ellos evalúan a 12, hacen el seguimiento hasta los 2 años, cómo se comportan estos pacientes en cuanto a resangrado, en cuanto a control de sangrado, y encuentran el beneficio del Early Tips sobre el control, que es ligadura con medicamento, y también obviamente el beneficio en la supervivencia libre de trasplante para los pacientes en quienes se utilizó el Early Tips. Contraindicaciones absolutas del Early Tips: falla cardíaca severa, la encefalopatía hepática, porque justamente una de las complicaciones del Early Tips puede ser la encefalopatía hepática, relacionadas ya con el aumento de volumen, la hipertensión pulmonar severa. Otra contraindicación, la sepsis no controlada. Relativas en carcinoma hepatocelular, si es central, la trombosis venosa portal y el hígado poliquístico. Me quedó. Bien. Ya si no tenemos, o si no está la disponibilidad de los tips y el paciente debe ser llevado a una cirugía, pues esto ya cada vez es más raro encontrar que un paciente con varices esofágicas sea llevado a cirugía. El control pues es extremadamente efectivo, previene el resangrado, pero tiene una mortalidad muy elevada del 50%. El candidato quirúrgico perfecto sería el que tiene una función hepática preservada y que no tiene complicaciones del sangrado ni del manejo endoscópico. Y aquí también entrarían pacientes que no son candidatos para cirugía, pero que no son candidatos para TIPS, como los pacientes que tienen falla cardíaca. Tipos de cirugía. Hablando de las varices gástricas, la clasificación de las varices gástricas, entonces aquí se utiliza la clasificación de Sarin. Entonces las GOP1, como les mencionaba antes, las que se prolongan desde el esófago por la curva menor, las GOP2, las que se prolongan desde el esófago hacia el fundus, las IgB1, que son las aisladas, que no están relacionadas con las GOP2, pero están a nivel del fundus, y las IgB2, que son aisladas en otras partes del estómago. El tratamiento de las varices gástricas, el tratamiento de elección es la inyección endoscópica de cianocrilato. No ampliamente disponible en los Estados Unidos, no aprobado para esta indicación. Complicaciones de esta inyección de cianocrilato: el resangrado por extrusión de la goma, sepsis, la embolia distal, la úlcera gástrica, sangrado varicial gástrico mayor, hematoma asociado con hemoperitoneo y peritonitis, y tiene una mortalidad del 0.5%. Esta es una gráfica que muestra la inyección endoscópica de cianocrilato. Ahí en la segunda foto se ve la aguja entrando al sitio varicial, el Doppler que muestra el flujo venoso, y en la última imagen se muestra, después de la inyección del cianocrilato, la ausencia de flujo vascular. Estas son un trabajo que muestra las complicaciones técnicas de este procedimiento. Entonces la adherencia de la aguja a la varice, el bloqueo del catéter, la adherencia del endoscopio a la goma, que son complicaciones pues afortunadamente en no altos porcentajes. Este es un trabajo, compara el cianocrilato con la ligadura con bandas para pacientes con hemorragia varicial aguda gástrica. Es un metaanálisis con 7 estudios, 4 ensayos controlados aleatorizados, 3 observacionales, 648 pacientes, y ellos encuentran eficacia similar en cuanto a, ellos encuentran un beneficio en cuanto al control de sangrado en los pacientes con cianocrilato, en el resangrado, también en la mortalidad, también el número de sesiones que se requieren para el control de sangrado. Y una incidencia de complicaciones también que favorece al cianocrilato.
Otra método, otra herramienta que se ha utilizado o que se ha mencionado es la inyección de trombina. En el momento las guías no lo autorizan o no lo recomiendan porque mencionan que hace falta más evidencia al respecto, pero en este trabajo muestran la comparación de la trombina con el cianocrilato en una población muy homogénea de 68 pacientes, unos aleatorizados hacia el brazo de la trombina, los otros al cianocrilato, y encuentran pues que hay una eficacia similar en cuanto al control del sangrado, al resangrado, estancia hospitalaria, unidades requeridas de transfusión, pero en este caso sí muestran que el uso del cianocrilato presenta más efectos adversos. Sin embargo, como les comento, las guías no recomiendan en este momento el uso de la trombina. Aquí en este caso de las varices gástricas también se puede utilizar las otras estrategias de radiología intervencionista, la misma indicación de salvamento, rescate y early tips. Tratamientos alternativos también en este caso son de radiología intervencionista. Entonces ahorita les presento pues la estrategia o la intervención, se llama BRTO, que es obliteración transvenosa retrógrada, que es asistida por balón, pero tiene unas variantes que son asistidas con tapón e inyección de goma esponja, y la otro es asistido por coils, también con inyección de esponja de gelatina como agente esclerosante. Entonces estas son las imágenes, la 1 es el BRTO, la 2 ahí están colocando tapón, ese es el parto, y la tercera están colocando coil, ese es el carto. Entonces el tema con el BRTO es que requiere shunts espontáneos, o sea, los pacientes con varices, pacientes cirróticos tienen unos shunts espontáneos que el mayor shunt espontáneo es el shunt gastrorenal, entonces ellos llegan hacia el origen de ese shunt, eso es retrógrado, y allí colocan el balón o el tapón o el coil y se hace la instilación del agente esclerosante, que en el caso del balón es un esclerosante alcohol, en los otros casos es esponja de gelatina. El BRTO pues, es una herramienta que ha mostrado ser segura y efectiva. Tiene un 90% del control del sangrado, 10% de falla técnica. Este BRTO es una mejor estrategia para pacientes que no son candidatos a TIPS, porque tienen una pobre función hepática, un MEL alto o tienen encefalopatía hepática. Se habla de que combinarlos puede ser una mejor estrategia porque mantiene a los pacientes a 2 años libres de efusión pleural o de hidrotoras y también disminuye el riesgo de mortalidad. No es ampliamente utilizada en Estados Unidos. Las contraindicaciones serían coagulopatía incorregible, trombosis venosa portosistémica, sangrado no controlado de varices esofágicas, sepsis. Las complicaciones de este procedimiento son la aparición de nuevas varices o empeoramiento de las que ya hay. Puede haber nuevo o empeoramiento a ascitis o efusión pleural. Entonces, estas son contraindicaciones para realizar este tipo de estrategia. Y de las más importantes es pues la migración del agente esclerosante, porque eso puede llevar a embolía distal, extravasación del contraste, pueden haber perforaciones contenidas o puede haber ruptura del shunt. Esta gráfica muestra varices gástricas, en la A, en la B muestra una tomografía que permite ver que hay varices gástricas grandes. La tercera, la C, muestra cómo a través de la gonadal adrenal izquierda se puede visualizar en la flecha pequeña dilatación de la vena epifrénica inferior y que no permite que se contraste adecuadamente las varices gástricas. En estas estrategias es muy importante
que todas las colaterales que puedan haber y que permitan que no se pueda contrastar adecuadamente las varices gástricas, esas colaterales también deben ser esclerosadas. Entonces, en la D ya ha habido una esclerosis de la epifrénica y ya se pueden contrastar adecuadamente las varices gastrofúngicas. Se puede ya realizar la estrategia del BRTO. En la E, pues se puede apreciar la trombosis, es una tomografía realizada 2 a 4 días después de la realización de la esclerosis y se puede ver la trombosis de las varices. Y la última muestra, pues el estrechamiento de las varices gástricas después de 6 semanas de realizada la técnica. Y en cuanto a las varices ectópicas, pues ellas pueden ser duodenales, pueden ser rectales, pueden ser periostomales, no hay un tratamiento óptimo claro. El tratamiento endoscópico usualmente no es exitoso en estos pacientes. El tratamiento tradicional ha sido el tratamiento quirúrgico y pues la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas plantea todo ese arsenal de manejos, pero con muy poco nivel de evidencia. Bueno, eso es todo lo que les quería contar y muchas gracias.